A ver, ahora sí. Entonces, como decíamos, comenzamos con la unidad uno, con las nociones generales de la ética. Bueno, lo anterior no ha quedado grabado, lástima, pero no importa. En la página, entonces, para los que sigan solo la grabación, en la página del curso está explicado todo lo que es, digamos, esencial, introductorio y lo que son los conocimientos básicos para poder seguir el curso. Nosotros ahora entonces entramos de lleno en lo que es la introducción, la unidad uno, el primer tema, el tema de la ética, de las nociones generales de la ética. Entonces, decíamos una parte de una parte de la filosofía práctica, ¿no es cierto?, que nos invita a poder preguntarnos sobre qué es lo que tenemos que hacer o cómo y con qué criterios disponernos frente a nuestra acción para poder realizarla correctamente. Siempre sabemos bien que la etimología es una gran ayuda para poder conocer el sentido verdadero de las palabras. Y nosotros, las expresiones ética y moral, que prácticamente son sinónimas, no vamos a entrar nosotros ahora en distinciones, porque si ustedes van a los manuales, van a darse con que cada manual tiene su propia teoría de en qué se distingue la ética y la moral, pero en última instancia eso terminaría generando como más confusión. Nosotros le vamos a llamar a la disciplina ética, sabiendo que la palabra ética viene del griego, la palabra moral viene del latín, y las dos están apuntando más o menos al mismo orden, al orden de la reflexión práctica para poder orientar al ser humano en el buen uso de su libertad, en el buen obrar. Cuando pongo etimología puse dos veces la palabra ethos, porque en griego, ustedes saben, hay una peculiaridad que la letra E que nosotros tenemos en griego tiene dos formas o son dos letras diferentes. La letra eta, que es la E larga, y la letra epsilon, que es la E corta. Y entonces Aristóteles al comienzo de su ética hace como un jueguito de palabras con estas dos expresiones que suenan prácticamente igual, nada más que una E un poquito más larga, otra E un poquito más corta. Una de ellas significa carácter y la otra significa conducta. ¿M? Y entonces fíjense ustedes, nuestro modo de obrar es algo que por un lado se tiene desde dentro como una disposición interior, o sea, como un carácter, algo, carácter como una forma de ser que nosotros tenemos en nuestra interioridad, pero también como una conducta, es decir, como una expresión exterior de ese carácter. Y eso es algo que ustedes van a encontrar a lo largo de toda la ética. La ética siempre trabaja con esa doble dimensión de la interioridad y la exterioridad, ¿no? Entonces, es necesario ser bueno por dentro, como quien dice, tener dentro de uno, en la propia interioridad, en el alma, una serie de predisposiciones que ayuden a la buena conducta, pero es necesario también que esa buena conducta sea manifestada exteriormente por medio de las acciones. La palabra latina mos moris, y de ahí moral, significa también conducta, y entonces hace referencia a lo mismo. Los autores latinos tradujeron como moral lo que los griegos estudiaban bajo la forma de la ética. Cuando nosotros también queremos entender algo, es importante que nos detengamos en la definición de lo que estamos estudiando. Y entonces, si nosotros queremos definir la ética, podemos decir que es el estudio filosófico práctico de la conducta humana. Cuando nosotros damos una definición en el ámbito de la filosofía, normalmente procuramos que esas definiciones sean como muy precisas, y entonces cada una de las palabras tiene como una significación importante. Entonces, cuando decimos un estudio filosófico, estamos hablando de esa actividad reflexiva de la persona humana que no coincide con la actividad científica. Lo científico es la búsqueda de regularidades, es simplemente el establecimiento de ciertas leyes como patrones podríamos decir así, en los cuales las cosas se conducen, pero no como la conducta humana como algo libre. Entonces, o no necesariamente haciendo ingresar la dimensión de lo libre. Entonces, no se trata de un estudio científico.
O sea, en un estudio científico en el sentido de la ciencia moderna. Para los antiguos sí era ciencia, nada más que lo que los antiguos entendían como ciencia no es lo mismo que se entiende como ciencia en la actualidad. En la actualidad lo que se entiende como ciencia, bueno, son como una serie de formalizaciones matemáticas reguladas muchas veces con fórmulas y probadas siempre con contrastación empírica. La definición antigua de la ciencia era como un poquito más amplia que todo eso, era el estudio de cualquier realidad por medio de sus causas. Bueno, entonces no es un estudio científico en el sentido moderno de la ciencia, ni tampoco es un conocimiento meramente vulgar. Todos los seres humanos tenemos una serie de conocimientos vulgares desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si hay una norma, en principio hay que cumplirla. Todo el mundo sabe que una prohibición significa un límite que no se debería transgredir y que sin embargo se puede transgredir si uno hace un mal uso de la libertad. Todo el mundo sabe que tenemos una conciencia y que la conciencia a veces nos aprueba y otras veces nos remuerde, de acuerdo con lo que hayamos hecho. Bueno, pero todas esas cosas entran como en un nivel que sería el conocimiento vulgar de la moralidad, que no es el propio de la ética, sino que la ética intenta ir un poco más allá de eso. Por eso, paréntesis, ¿no? A veces cuando yo me encuentro con mis alumnitos rindiendo exámenes y les pregunto, por ejemplo, ¿qué es la virtud de la fortaleza? Y contesta, y bueno, la virtud de la fortaleza es ser fuerte, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, mire, ahí usted está todavía en el nivel del conocimiento vulgar. Si no sube un escaloncito más, no va a probar, ¿no? Porque eso es demasiado poco para lo que uno está tratando de compartir. O sea que acá vamos a hacer una reflexión, vamos a estudiar la virtud de la fortaleza y vamos a descubrir que efectivamente es lo que nos hace fuertes, pero vamos a ver en qué sentido nos hace fuertes y qué significa eso exactamente en un nivel un poquito más profundo, no meramente vulgar. Bueno, también es importante cuando nosotros tenemos ante la vista una determinada disciplina de estudio, establecer cuál es el objeto material y el objeto formal. Esos son términos muy característicos del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Objeto material se llama a aquello que se estudia, es decir, aquel objeto sobre el cual recae el estudio. Pero el objeto formal es el aspecto específico bajo el cual yo estudio una determinada realidad. Por ejemplo, yo puedo estudiar una habitación desde el punto de vista de la ingeniería y decir esta habitación es sólida e indestructible, está muy bien construida, ¿no? Puedo estudiarla desde el punto de vista del diseño de interiores y decir esta habitación es horrible, no tiene un adorno, no tiene nada lindo, es decir, es muy fea, ¿no? Entonces, fíjense, la misma habitación, objeto material, tiene como un aspecto que se estudia desde el punto de vista de la ingeniería y otro aspecto que se estudia desde el punto de vista del diseño de interiores. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería puede estar perfecta, desde el punto de vista del diseño de interiores puede ser un desastre, porque se están estudiando dos aspectos distintos. Entonces, ¿se entiende esto? Los distintos puntos de vista. Sí, padre, sí. Bien, entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es el objeto material de la ética, decimos la conducta humana. Pero, ¿cuál sería su objeto formal? La conducta humana, no desde cualquier punto de vista, sino desde el punto de vista de la moralidad, o sea, desde el ser bueno o ser mala que tiene esa conducta, que tienen esas acciones que yo estoy considerando. Entonces, desde el punto de vista de lo que hace que esas acciones sean realmente buenas y dignas para el hombre en cuanto hombre, ¿no? Ustedes por ahí, por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? Uno, capaz que ustedes han visto algunas películas, porque este es un tema de muchas películas. Había una argentina bastante buena en ese sentido que se llama El robo del siglo. Este, Ah, sí la vi. bueno, Anoche, sí. entonces nosotros podemos decir, estudiemos ese robo desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista hasta estético, si quieren ustedes, el robo era genial. Desde el punto de vista moral, ¿cómo es el robo?
malo, no queda Mal, otra. era robo. Entonces nosotros acabamos de estudiar la conducta humana desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces, a veces, cuidado, esto que parece un poquito tonto el ejemplo que he dado, no es tan tonto cuando nosotros decimos, por ejemplo, la fecundación artificial, cuando nosotros decimos, no sé, uno dice tecnológicamente es impresionante, es un logro inmenso. Desde el punto de vista ético, hay que ver, ¿no es cierto? Hay que ver. De hecho, no es buena desde el punto de vista ético. Pero entonces nosotros estudiamos la conducta del hombre, no desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista, no sé, útil. Ahí abajo tenemos toda una serie de distinciones sobre las cuales ya voy a detenerme enseguida. Eh, Uno puede decir, desde el punto de vista útil, el robo del siglo para los autores del robo fue muy provechoso porque se llenaron de dinero. Desde el punto de vista útil fue muy bueno, desde el punto de vista moral fue malo. ¿M? Entonces, nosotros en la ética consideramos el punto de vista moral, es decir, aquello que determina si esa acción es digna, conveniente, congruente con el ser humano como ser libre, ¿no? Eso es, en definitiva, lo bueno o lo malo. No es solamente que sea algo, podríamos decir así, bueno, técnicamente muy bien logrado, desde el punto de vista de la ganancia muy bien conseguido, muy bien logrado también, porque conseguí ganar un montón de plata, ¿no? Bueno, sino desde el punto de vista moral, es decir, si eso me hace a mí mejor persona, si eso me ayuda a mí a llegar a mi fin como persona, o si por el contrario eso me disminuye o me degrada en cierta manera como persona. Bueno, entonces, eso en cuanto al objeto material y formal, el objeto formal de la ética, el estudio de la moralidad de la conducta humana. Insisto, yo puedo, por ejemplo, tener un libro en mis manos, una obra literaria. Fíjense que esto también es un problema concreto. Vos, Andrea, que sos docente, a mí me pasó a veces algún problema en la secundaria de Fátima con esto. Uno puede decir, bien, el profesor de literatura y les da un libro que dice, este es el libro que está de moda, el premio Nobel de literatura o la literatura más, no sé, avanzada de nuestro tiempo y es buenísimo para que lo lean los chicos. Pero después resulta que en ese libro me pasó a mí una vuelta, este buen hombre había puesto cosas que tenían hasta sexo explícito, vinieron las mamás, por supuesto, con toda razón, y dijeron, padre, esto no puede ser, ¿qué es lo que está dando este hombre? Y bueno, desde el punto de vista literario, según él, era muy bueno, desde el punto de vista moral, evidentemente, malo. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante descubrir este punto de vista moral o ético, ¿no? Que es el que nosotros aquí nos interesa, porque nada obsta que bajo otros puntos de vista pueda ser bueno, pero nosotros aquí nos interesa el punto de vista moral y ese punto de vista moral es decisivo. Entonces, evidentemente, uno no puede dar ese texto, yo diría a nadie, pero bueno, a un chico de secundaria, mucho menos, ¿no? Y bueno, entonces ahí se produjo toda una cuestión que tuvimos que resolver. Bien, Santo Tomás de Aquino distingue también al comienzo de la parte moral de su Suma Teológica, aunque sea la Suma Teológica, sin embargo, es un dato filosófico distingue entre los actos del hombre y los actos humanos. Parece lo mismo, pero no lo es. Los actos del hombre son aquellos actos que se dan en el hombre. La filosofía personalista, esto es una frase que está tomada de un texto de Karol Wojtyla, ¿no? Del Papa Juan Pablo II, que como ustedes saben también fue un gran filósofo, de un texto que se llama Persona y Acción, le dice a estos actos del hombre, algo ocurre en mí, algo ocurre en mí. Por ejemplo, en mí circula la sangre, pero eso no procede de mi voluntad deliberada. O, por ejemplo, tuve un sueño anoche, un sueño, no sé, en el que mataba a alguien, pero eso no procede de mi voluntad deliberada. Entonces, los actos del hombre, algo ocurre en mí, esos actos no son objeto de la ética. Los actos que son objeto de la ética son los actos humanos
que la filosofía personalista define con la expresión yo actúo. Fíjense ustedes, es interesante poner estas dos expresiones del personalismo porque ahí se nota más claramente la diferencia, ¿no? Entonces, algo ocurre en mí. Por ejemplo, el día que vino el gobernador, el presidente, los pusieron a todos los nenes de la escuela ahí en la primera fila para el acto y resulta ser que, no sé, uno de los nenes de la escuela le hizo ruido la panza en medio del momento más solemne del acto, ¡guau! Hace un ruido la panza y pasan todos vergüenza. Pero bueno, pobre nene, eso es un acto del Pobrecito. hombre. Algo ocurre en mí, eso no es Sí, moral, ¿no es cierto? No entra dentro de lo moral. ¿No? En cambio, lo que nosotros hacemos por nuestra voluntad deliberada, esos son los actos humanos. Esos responden al esquema yo actúo, y entonces son actos propios de la persona y que entran dentro del ámbito de la moral, ¿no? Esto es muy importante porque después va a haber algunos ámbitos en los cuales vamos a tener como una especie de gris, digamos así, entre el acto del hombre y el acto humano. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, y bueno, no sé, vi una cosa muy injusta y me vino como un odio impresionante. Y bueno, eso es algo que ocurre en mí. Bueno, pero cuidado, que ese odio que te vino es algo que vos también podés manejar. Entonces, quizá comenzó como un acto del hombre, pero se convierte después en un acto humano. ¿M? Y entonces, de esa manera, entra ya dentro del ámbito de la ética. Recuerden entonces, la ética tiene por objeto los actos humanos, no los actos del hombre. Pero hay otra cosa importante y es que hay como una especie de tensión entre el acto y la conducta. Porque, por un lado, cada acto de nosotros es importante. En cada acto de nosotros, bueno, o sea, hay actos que son por ahí, pueden ser considerados medio como triviales, podríamos decir así, pero hay otros actos que sí son importantes y que de alguna manera como que determinan lo que nosotros somos, ¿no es cierto? Pero por otro lado, un solo acto a veces no define a toda la persona, sino que lo importante es el conjunto de los actos que llamamos la conducta. Entonces, ¿por qué yo decía que hay una tensión? ¿Qué es lo más importante, el acto singular o la conducta global, general? Y bueno, ambos son importantes. Por ejemplo, si una persona que siempre dice la verdad, una vez dijo una mentira, y bueno, yo puedo tener como una cierta consideración y decir, bueno, no voy a decir que esta persona es mentirosa porque quizá la conozco hace 20 años, siempre dice la verdad, una vez dijo una mentira. Entonces quizá ahí prevalece más el punto de vista de la conducta por sobre el acto singular. Pero tal vez en otras cosas de la vida el acto singular tiene mucha más importancia. Supónganse que ustedes tienen un negocio y ponen a una persona de cajero y descubren que el cajero una vez robó, ¿no es cierto? La plata de la caja. Una vez robó. Una sola vez. Y ustedes lo seguirían teniendo como cajero, y no, padre. pero una sola vez. Complicado, complicado. Pero de una sola vez. Sí. Bueno, Mariester no tiene piedad. Aunque sea una sola vez, ya No, lo lleva al bueno, cajero. no, No, pero lo paso está bien, a Mariester, si otro lo lugar. tenés que correr al cajero por una No, sola lo vez. paso a que venda tornillos, no que sea cajero. Que Bueno, haga otra cosa. entonces, claro, por un solo acto, evidentemente ya no le vamos a confiar la caja porque estamos hablando de algo delicado, ¿no es cierto? Imagínense, ustedes, yo he puesto el ejemplo del cajero, pero te pueden poner otros ejemplos peores todavía. Imagínense que la mujer lo agarra del cuello al marido y le dice, ahora confesame toda la verdad, ¿sos o no sos fiel? ¿Me sos fiel o no me sos fiel? ¿No? Y el marido ya así, puesto contra las cuerdas por la mujer y le dice, y mira, soy fiel un 99%. ¿Y la mujer qué le va a contestar a eso? Ah, bueno, si es un 99% está bien, después todo es casi 100. No, No sé, ese nivel no, ya. no creo que le perdone el 1%.
Entonces, claro, ¿por qué no le va a perdonar el 1%? Y bueno, porque ahí lo más importante no es la globalidad de la conducta, sino es el acto singular. O sea, con estos ejemplos, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? A veces el acto singular tiene un enorme peso y otras veces, en cambio, el acto singular tiene un menor peso y lo que se debe considerar más bien es el conjunto de la conducta. Entonces, ambas cosas son importantes, la conducta en su globalidad y el acto en su singularidad. Y entonces la ética juega un poco entre esas dos extremos, digamos, en la tensión que existe entre esos dos extremos. Cuando nosotros decimos que consideramos la conducta como algo muy importante en su globalidad, estamos diciendo que la ética nos invita a ver la vida como una totalidad, es decir, no solo los actos particulares en su aislamiento, podríamos decir, sino como una totalidad, como un género de vida, nos invita a vivir nuestra vida como un hilo continuo. Algunos autores neoaristotélicos que tienen como o sea, cuando digo neoaristotélico estoy hablando que siguen un poco el pensamiento de Aristóteles e incluso de Tomás, pero son del siglo XX, del siglo XXI, dicen que la vida humana es como una narrativa, es como una narración, ¿no? Entonces, muy interesante ese concepto, porque cuando nosotros, por ejemplo, leemos una novela, la novela tiene un hilo, ¿no es cierto? Si está bien escrita, tiene un hilo y nosotros vamos siguiendo ese hilo y ese hilo es importante. Y nosotros también tenemos que darle un hilo a nuestra propia vida. No solo no hacemos actos puntuales y aislados, sino que procuramos que esos actos tengan como una hilación y una continuidad y una coherencia los unos con los otros. Procuramos establecer para nosotros un género de vida buena. Ya sobre eso vamos a volver en más detalle en las clases sucesivas. Y por lo tanto, el objeto de la ética es el bien, pero ya Aristóteles hacía toda una serie de distinciones. Nos hablaba de que hay un bien verdadero y un bien aparente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo, supongamos, tengo la oportunidad de, no sé, robarme una plata, supongamos, llevarme esa plata y hacerme rico con esa plata robada, es un bien, pero es un bien aparente, es un bien aparente, no es un bien verdadero. ¿M? Ahí entra otro alumno, buenas, no sé quién es, pero Ah, entonces, es un bien aparente. Y esto es muy importante porque siempre nosotros queremos el bien. Eso puede inducir a veces a error a las personas en sus juicios éticos, porque las personas muchas veces dicen, hice tal cosa, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y claro, obviamente, tiene mucho de bueno lo que has hecho. No harías eso si no tuviera algo de bueno, pero precisamente algo de malo ha de tener, si es que desde el punto de vista ético se lo puede catalogar o considerar como malo. En todo eso vamos a entrar después, eso simplemente estamos diciendo a modo de introducción que existen bienes que no son bienes verdaderos, sino que son bienes aparentes, ¿no? Bueno, y también ya hemos explicado la diferencia entre el bien moral, el bien técnico y el bien útil, ¿no? Entonces, la bomba atómica desde el punto de vista técnico es un enorme bien. Imagínense todo el esfuerzo que la humanidad ha tenido que poner para poder alcanzar a hacer la bomba. Pero bueno, desde el punto de vista moral, el uso de la bomba atómica, yo diría que en el 99,9% de los casos, o en todos, no es bueno, ¿no? Es decir, a mí siempre en este mes de agosto se vuelve a cumplir el aniversario de la bomba en Hiroshima y Nagasaki y se hacen como consideraciones respecto de eso. Bueno, llama la atención, yo por lo menos no he visto que Estados Unidos haya pedido perdón por el uso de la bomba contra objetivos civiles, que ha sido una cosa espantosa, espantosamente tremenda, por más que se lo haya intentado justificar con varias razones. Bueno, tampoco el bien útil, ¿no es cierto? Entonces, esto me da muchas ganancias. Y bueno, te da muchas ganancias, pero hay que ver si es ético. El simple hecho de que te dé ganancias no significa que sea éticamente bueno. Eh, yo siempre cuento la anécdota de que al final de las clases de ética
en la universidad un alumno dice, se pone así con cara de sabiondo y dice, dice, ahora entiendo, con la ética a veces se pierde plata. Entonces yo tenía ganas de decirle, bueno, tiene 10, ¿entendió? Sí, efectivamente, con la ética a veces se pierde plata. O sea, porque no es el bien útil el objetivo de la ética, sino el bien moral, aquello que nos hace integralmente buenos. Nos hace integralmente buenos. Bueno, hasta aquí vamos entendiendo, ¿sí? Ahí tenemos un compañero que se Sí, sumó, padre. Matías, va siguiendo un poquito, aunque sea desde donde llegó. Sí, 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 ¿cómo están? Saludos para todos. No se lo escucha casi. A ver, Hola, hola. sí, voy a ver si puedo subir el volumen. Yo lo escucho muy, muy cortadito. Sí, ahí está mejor, ¿no? Ahí está mejor. Sí, bueno, saludos para todos, sí. Hasta ahora vengo siguiendo. Entré un poquito más tarde porque tuve una confusión con el horario. Sí, sí, me imaginaba yo eso, justo por un problema puntual que yo tengo, tuve que modificar el horario habitual de las 18 a las 17, pero después todos los otros días va a ser a las 18, así que no se Perfecto. preocupe, salvo que haya algún otro terremoto, que espero que no, pero va a ser a las 18. Bueno, avancemos entonces. Eh, los filósofos que se dedican a la ética, especialmente en la actualidad, nos ponen en guardia frente a algo muy importante que es que nosotros para entrar a la ética tenemos que asumir un enfoque adecuado, ¿no? Un enfoque adecuado. Nosotros ya cuando explicábamos recién el tema del objeto material y formal, explicábamos que precisamente el objeto formal hace referencia a ese tema del enfoque. Pero acá, con el tema del enfoque de la ética, vamos a ver una serie de cositas con las que a veces se pueden como producir algunas confusiones, ¿no? Entonces, la filosofía moral o la ética arranca de la experiencia de las personas. Es decir, nosotros no comenzamos a ser seres éticos el día que nos apuntamos a una clase de ética, sino que ya somos seres éticos desde nuestro mismo nacimiento. Por supuesto que al principio, hasta que no se desarrolla en nosotros el uso de nuestras facultades superiores y particularmente de la razón, todavía no estamos en esa dimensión ética. Un niño pequeño no tiene todavía responsabilidad. Se habla del uso de razón alrededor de los 7 años, bueno, etcétera. Dejemos esas cuestiones a la psicología, pero la cuestión es que nosotros desde pequeños tenemos una experiencia moral. Y la experiencia moral es el punto de partida de la ética. Existe lo que los autores, utilizando la palabra que el mismo Aristóteles empleó, llaman un ethos personal e incluso cultural, porque los seres humanos no somos seres aislados. El ethos personal está constituido por esa especie de bagaje ético que nosotros vamos adquiriendo desde el comienzo de nuestra vida consciente y que se compone de normas, de premios, de castigos, de sanciones, de límites, de bienes que se nos presentan como valiosos e importantes. Es decir, por ejemplo, un niño sabe que es valioso e importante el afecto de demostrar afecto y recibir afecto de su papá, de su mamá, de su familia, de sus seres queridos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va configurando el ethos personal, que son como todas esos patrones de la conducta, digamos, todos esos esquemas, podríamos decir así, que van configurando nuestra conducta desde nuestra infancia. Y mucho más cuando ya vamos a la escuela, participamos de la vida cultural de nuestro lugar, del lugar donde vivimos. Y vamos recibiendo toda una serie de influencias en las cuales se van como destacando toda una serie de bienes que son particularmente apreciables y valiosos y que evidentemente algunos de ellos son como de una validez universal y otros en cambio dependen mucho del lugar donde uno esté, de la crianza que uno haya recibido, del colegio que uno haya ido, de los amigos que haya tenido, de el estilo de familia en el que se haya educado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todo eso va formando ese ethos personal y cultural, que es
un bagaje muy valioso, pero que también el individuo, podríamos decir así, se retroalimenta permanentemente con eso porque también él lo va modificando. Es decir, fíjense, nosotros a diferencia de lo que puede suceder quizá con los animales, nosotros no somos producto de nuestro entorno o de nuestra formación cultural. Nosotros, al contrario, podemos ir modificando ese bagaje cultural que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, y eso para bien o para mal, ¿no? Es decir, puede ser que nuestro ethos personal y cultural haya sido muy bueno porque, no sé, nuestros padres nos educaron en muchísimas cosas buenas y tal vez nosotros libremente hacemos otro camino y decidimos no seguir esos valores que habíamos recibido. O tal vez pasa a la inversa. Hay personas que por distintas razones han recibido como un bagaje negativo, más bien negativo, porque tal vez no les tocó en suerte una familia muy preparada, porque les tocó un contexto sociocultural muy complicado, porque la educación que recibieron fue deficiente, etcétera. Y entonces esa persona puede llegar como a criticar también su propio ethos personal y el de la cultura en el que está inmersa y llegar a configurarlo de una manera mejor. Pero el punto es que ese ethos es algo en lo cual nosotros estamos sumergidos. Por eso, cuando dice allí hecho moral y práctica moral, eh, estamos aludiendo a una diferencia que da otro autor también estudioso de la ética del siglo XX, que nos hace notar lo siguiente: la ética es diferente de otras disciplinas. ¿En qué sentido? Pongamos, por ejemplo, para poner un caso así un poquito más extremoso, la astronomía, ¿no es cierto? ¿Qué hace el astrónomo? El astrónomo mira las estrellas, pero las estrellas están fuera de él. Y si él le duele la panza o no le duele la panza, las estrellas se van a mover, los astros, los planetas se van a mover lo mismo, ¿no? No va a cambiar en absoluto. Y si una estrella, no sé, choca contra otra, eso quizá él lo va a poder visualizar a través de su telescopio o del medio que sea, pero eso no cambia su existencia, no lo afecta existencialmente. ¿M? Salvo que sea tan fanático de las estrellas que no sé, que le produzca eso una depresión o vaya a saber qué, pero normalmente eso no sucede. Entonces, esa es como la consideración de algunas disciplinas científicas que trabajan de alguna manera como a partir de los hechos. Eh, este autor, a quien estoy mencionando, Giuseppe Abba, se llama, es un italiano, dice, a diferencia de lo que algunos opinan que existen hechos morales, en realidad no existen hechos morales, sino lo que existe es una práctica moral. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en la práctica moral yo estoy involucrado. Por eso, muchos autores que son, como digo, neo-aristotélicos, siguen a Aristóteles con todo, digamos así, la retroalimentación que nos da la cultura contemporánea. Dicen que es necesario que nosotros abordemos la ética desde el punto de vista de la primera persona. ¿Qué quiere decir eso? Ya nosotros recién veíamos, ¿no? Fíjense en la anterior dice yo actúo, entonces primera persona. Vale decir que la ética aborda cuestiones en las cuales nosotros no nos encontramos con cosas que miramos como desde afuera. Si me permiten ustedes un ejemplo futbolístico, no me gusta mucho hacer los ejemplos futbolísticos, esto digo así como paréntesis, porque en el seminario hay un profesor que todo lo lleva a los ejemplos futbolísticos, entonces por ahí los seminaristas ya se ríen y un poco como que hacen broma o burla de que el profesor todo lo relaciona con la cancha, la pelota, el arco, la tribuna, la hinchada, bueno. Pero sí, ponemos, si me dispensan ustedes que ponga un ejemplo futbolístico, en la ética nosotros estamos en la cancha, no estamos en la tribuna. Primera persona, somos protagonistas, no somos espectadores. ¿M?
porque en la ética nosotros estamos involucrados en aquello que actuamos. Eh, un punto de vista de la tercera persona sería como una visión en la que yo miro lo ético como si yo no tuviera nada que ver, yo siempre tengo algo que ver. Cuando yo, por ejemplo, estudio ética y digo tal cosa es buena o mala, eso está afectando mi vida. Cuando un amigo me pide un consejo sobre algo que va a hacer o que no sabe si va a hacer o no, aunque yo no sea en persona el que voy a ejecutar la acción, supóngase, para decir algo fuerte, ¿no? Así, un amigo me pide un consejo sobre si se separa o no de su esposo o de su esposa, ¿no? eh, Aunque yo no sea el que va a ejecutar esa acción y por lo tanto, en cierta manera pueda decir, no estoy involucrado en primera persona, lo mismo si estoy involucrado, porque yo al amigo le voy a dar un consejo que en el fondo significa que o sea, yo haría lo mismo si estuviera en su lugar. O sea, cuando yo le estoy dando un consejo es, si yo estuviera en tu lugar, yo haría eso, ¿no? Entonces, aunque sea indirectamente, estoy involucrado. Entonces, en la ética siempre nosotros estamos involucrados. Por eso, a veces, en la ética suele ser más fácil cuando uno trata cuestiones muy generales, porque las cuestiones más generales están un poquito más lejos de lo que sería la práctica concreta y por lo tanto muchas veces no inciden, digamos así, directamente sobre alguna acción concreta. Pero cuando nosotros estamos ya refiriéndonos a una cuestión, ya concreta, o sea, digamos, a algo que es como más cercano a la práctica concreta, evidentemente ahí se nota más ese estar involucrados que tenemos, ¿no? Entonces, el enfoque adecuado de la ética, dicen estos autores, para mí con mucha razón, es que este, es el enfoque de la primera persona porque nosotros estamos involucrados, o sea, nuestra reflexión es una reflexión que no se hace desde afuera, sino que se hace desde dentro mismo de la realidad, ¿no? Es importante, aunque sea brevemente, porque no tenemos el tiempo para ponernos a desarrollar muchas doctrinas o cuestiones de la historia de la filosofía, descubrir que existen muchas críticas y negaciones de la ética, sobre todo de este tipo de enfoque así más comprometido que yo estoy dando y desde esta mirada de la conducta humana como una totalidad y como una narrativa, todo eso que acabo de decir, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual del debate ético y cultural? Es muy difícil decirla en pocas palabras, ¿no? Pero podemos nosotros mencionar como algunas este, visiones que existen, ¿no? En primer lugar, como la humanidad se encuentra en una crisis bastante importante, ya es como una especie de tópico decir que estamos en la posmodernidad, pero para que ustedes se hagan una idea, ya se habla de posmodernidad por lo menos desde hace 50 años, entonces es como que, y encima con lo acelerada que está la historia en la actualidad, ya no sé si hasta ha quedado viejo ese concepto, ¿no? Bueno, la posmodernidad como época de crisis se caracteriza muchas veces por una actitud escéptica, o sea, una actitud en la que no parece que se pueda encontrar la verdad, ¿no? Entonces tampoco parecería que exista una verdad sobre el buen obrar o sobre la conducta humana como algo recto, ¿no? Nos encontramos en una época también en la que por una especie de confusión con lo que significa la tolerancia y el respeto a las personas, se cae en un relativismo y en una especie de pluralismo exacerbado. El pluralismo ciertamente es un valor, pero es un valor en la medida en que las diferentes posiciones plurales sean capaces de dialogar y de enriquecerse unas a otras en pro de llegar a una verdad. Pero cuando el pluralismo simplemente es como una especie de atomización y de dispersión en la que va a ser escuchado no el que diga la verdad, sino el que hable más fuerte, ¿no es cierto? El que tenga como más fuerza para hacerse valer o mostrar a través de los medios de comunicación, entonces
nos vamos a encontrar con ese riesgo del relativismo que lo vamos a ver ya en otros momentos también. La conducta humana, que como decíamos es el objeto de la ética, corre el riesgo de ser vista a través de las ciencias humanas, exclusivamente a través de las ciencias humanas, porque no está mal verla a través de las ciencias humanas, está bien que usemos las ciencias humanas, pero eh, entonces, a través de las ciencias humanas, y eso significa que nosotros podemos caer en la pérdida del punto de vista ético, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, tal conducta es observada por el 99,9% de la gente. Ah, bueno, entonces eso significa que está bien. No, no significa que esté bien. Entonces, capaz que nosotros ahí nos encontramos con una especie de sociologismo. Bueno, todo el mundo lo hace, entonces está bien y bueno, no, puede ser que precisamente todo el mundo se equivoque. Y entonces el bien no está determinado por una mayoría de votos, ni tampoco por la reducción a ciertos parámetros que son establecidos por la psicología. Es decir, la psicología es una gran ayuda para la ética, eso va a ser parte del práctico que ustedes van a tener que realizar en esta semana, pero la psicología no explica el todo de la conducta humana, ¿no? Respecto de esto, me acuerdo una vuelta, un pequeño, casi diríamos, debate que tuve con un psicólogo, en el que charlábamos sobre el concepto de culpa, ¿no es cierto? Bueno, una cosa es la culpa psicológica, pero otra cosa muy distinta es la culpa moral. Hay personas que tienen gravísimas culpas morales y no sienten culpa psicológica. Ustedes a veces se van a encontrar con personas que, no sé, a veces estos dictadores o grandes asesinos, por ahí parece que no sentían ninguna culpa, o por lo menos en algún caso no sentían culpa. Y sin embargo su culpa moral era muy grave. Y otras veces pasa al revés. La gente siente culpa moral y, o sea, o mejor dicho, la gente siente culpa psicológica y no tiene ninguna culpa moral, ¿no? Entonces, porque es por una persona quizás escrupulosa, ¿no? Entonces, no podemos reducir la ética a la psicología. Una cosa es la culpa moral y otra cosa es la culpa psicológica. Una cosa es el bienestar psicológico y otra cosa es el bien obrar moral. No es exactamente lo mismo. Entonces no podemos reducir el estudio de la conducta meramente a las ciencias humanas. Bueno, otro riesgo que hay hoy en día es el del situacionismo ético, ¿no? En el cual cada persona define, de acuerdo a la situación en que se encuentra, qué es lo bueno y qué es lo malo. Evidentemente, la situación juega mucho en la ética, porque nosotros vamos a ver que las circunstancias en las que el sujeto se encuentra muchas veces tienen como un papel importante, decisivo en la configuración de una conducta ética. Para poner un simple ejemplo, bueno, no es lo mismo cuando uno está en un tiempo de guerra que en un tiempo de paz. En un tiempo de guerra por ahí tiene que hacer cosas distintas de lo que hace en tiempo de paz. Mucha gente no se dio cuenta, no digo que la pandemia haya sido un tiempo de guerra, pero la pandemia era un tiempo extraordinario. Mucha gente no se dio cuenta y no logró adaptarse a lo extraordinario que significaba esa experiencia de la pandemia, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas cosas que son válidas siempre, en cualquier situación que nosotros nos encontremos. El respeto incondicional a la persona humana, a su vida, a su integridad, sobre todo a la vida del más débil, bueno, eso no cambia. Bueno, el racionalismo cientificista, el Papa Francisco habló en su encíclica sobre la ecología del paradigma tecnocrático, o sea, nos gobierna la técnica, lo que la técnica dice o lo que la técnica impone como un último avance y un nuevo avance, eso parece que sí o sí se tiene que ejecutar sin pensar si eso realmente le hace bien o mal al hombre. Eh, También tenemos, bueno, ya dentro de lo que es el horizonte estrictamente filosófico, Nietzsche, con su propuesta nihilista, hablaba de la necesidad de operar una transmutación de todos los valores y proponía como una muerte del hombre para llegar, una muerte de Dios para llegar al superhombre.
Y sin embargo, el superhombre nietzscheano nunca se terminó de definir muy bien y algunas veces se pareció un poco a ciertos modelos totalitarios que le hicieron mucho daño a la humanidad. Eh, Parecido pasa con el marxismo con su prédica de la lucha de clases y la emancipación del proletariado ha producido muchas cosas que han sido realmente como dañosas a la humanidad, ¿no? Es decir, la cantidad de muertos por los regímenes comunistas suma muchos millones, ¿no? Y eso es algo que no se puede desconocer, ¿no? Pero bueno, no podemos entrar en detalles de todo eso. Lo importante es descubrir que nosotros tenemos que acercarnos a un enfoque genuino de la ética que nos permita eh, poder descubrir cómo a través de la reflexión ética nosotros podemos enderezar, orientar nuestra conducta de una manera tal que podamos llegar a la plena realización de las potencialidades, de las virtualidades que hay en nuestro ser humano. ¿Mm? Adri, ¿puedo hacer una preguntita? Hay Sí, 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 hay, rapidito, el racionalismo cientificista. cientificista. Muchas veces se escucha decir que la ciencia va más adelantada que lo que el hombre puede ubicarlo en la moral o en la ética. Eso no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es, A ver, a veces hay que saber distinguir entre el avance científico y la ideología cientificista. El avance científico es en sí un avance técnico en general, es decir, es algo que tiene que estar al servicio de otra cosa. Sí, ese avance científico que es técnico también no es, el hombre no se lo apropia desde una libertad consciente, responsable y desde una capacidad de hacerlo servir al bien común, ese avance científico termina siendo negativo, ¿no? No porque la ciencia en sí sea negativa, sino porque el uso el que le uso, da el hombre es negativo. Pero eso se ha dado desde la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Es decir, el claro, primer hombre, cuando lo quería matar al enemigo, le tiraba un piedrazo, después descubrió la onda que era más eficaz, y después, no sé, descubrió que podía también generar un fusil o una ametralladora o una bomba una atómica bomba, también. Entonces, a ver, el avance tecnológico en sí no es malo, pero lo que es malo es el uso que le da el hombre y sobre todo si el hombre no asume éticamente ese avance tecnológico. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo buenísimo, todo avance tecnológico en sí es bueno, pero tiene sus riesgos. Entonces, bueno, hay mucha gente que está meditando, analizando, considerando los riesgos y está viendo si, bueno, qué se puede hacer con esos riesgos. Todavía no está muy, hay muchas cosas que todavía no están del todo claras. Ya vamos viendo que hay cosas en las que nos facilita y cosas, en cambio, en las que nos puede despersonalizar, ¿no? Este, Me encanta porque circulan un montón de videitos del Papa León, diciendo un montón de cosas, pero así como si fuera una especie de gurú de la autoayuda, ¿no es cierto? sí, Pon tu mente en positivo y le sacan la misma voz, esa misma voz que capaz que uno lo ha visto al Papa León, no sé, decir algo, y es la voz de él, pero todo eso es sintetizado por inteligencia artificial y la gente muchas veces no sabe distinguir. Entonces, bueno, decir que el Papa León se ponga y con ese video de la inteligencia artificial le diga, sé bueno y pon tu mente en positivo, bueno, dentro de todo no es algo malo, pero te imaginas que saquen un video del Papa León diciendo un barbarazo, porque claro, también lo pueden hacer con inteligencia artificial. bien, Entonces, y como la gente no tiene discernimiento, sobre todo la gente que son de una cierta generación, podríamos decir, no sé, tendríamos que sacar por los millones del documento, por los millones del DNI, ¿no es cierto? O podríamos decir gente cuya edad comienza con 4 o comienza con 5, o sea, cuarentones, cincuentones o más, a veces no tienen el discernimiento de decir, epa, parate, esto no es real. No porque aparezca, porque me lo hayan mandado en un grupo de internet o de alguna red social, es real, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es el riesgo
el cientificismo, cuando el Cientificista. cientificismo se convierte en una ideología y que te dice, no, vamos por delante y no me importa lo ético va muchas cuadras más atrás, no me Sí, importa nada, yo sigo avanzando, sigo avanzando. Bueno, no es la cuestión de avanzar, es ver hacia dónde se avanza. bien, Si gracias, avanzas padre. hacia el precipicio, avanzar rápido no es un buen negocio. Ujú. Gracias, padre. Bueno, bien. Hay una distinción importante que no la vamos a desarrollar ahora porque no tenemos mucho tiempo, que es entre ética personal y ética pública. Existe una ética pública, una ética de la comunidad, ¿no es cierto? La ética personal y la ética pública no pueden ser exactamente coincidentes. Y sin embargo, la ética pública, la ética que yo como que expreso a través de mi actuación pública, sobre todo si tengo una función pública que cumplir, por ejemplo, si soy un funcionario de algo, ¿no? Entonces, esa ética pública tiene que estar radicada, afianzada, arraigada en la ética personal. Igual eso yo se los dejo para que ustedes lo vean en el texto base y acá simplemente voy a mostrar la última placa, que es una placa que está en blanco, porque esa es la tarea que tienen que hacer ustedes, establecer la distinción, semejanzas y relaciones entre la ética y otros saberes, ¿no? Metafísica, antropología, psicología, sociología, derecho, economía, teología moral, ¿no? Entonces, esa última plaquita va a ser la tarea de ustedes. ¿Eh? Vamos a suspender acá. Yo lo que voy a hacer es volver a compartir la página para que ustedes vean, acá está, volver a compartir la página de la plataforma para que ustedes vean acá lo que tenemos en la unidad uno, ¿no? Entonces, eh, fíjense, acá está el texto, vamos a ver si esto se abre en una pestaña nueva, ahí está, a ver si se abre o no se abre, ahí está el texto, ¿ven? Entonces ustedes tienen el texto y ahí tienen todo lo que nosotros hemos visto. Lo que hemos visto hoy es prácticamente el capítulo uno. Si ustedes van a ese capítulo uno, tienen desarrollado un poco lo que hemos visto y al final del capítulo uno está esta, upa, ¿qué pasó acá? Está la distinción, ven ahí está, ahí ya empezó la ética y antropología, ética y metafísica, ética y antropología, aparece a partir de la página 14, a partir de la página 12, distinción de la ética Ese de es los saberes. el práctico, padre. Y eso es el práctico, ¿no? Ese es el práctico. Entonces, vamos a volver para atrás. Esto se me fue, no, se me fue para dónde, ahí está. Entonces, ahí está el texto base. Esto es lo que hemos visto hoy. El PowerPoint está puesto allí. Y acá dice ocultado a los estudiantes. Ya lo voy a desocultar porque esa es la tarea que tenemos que hacer para esta semana. ¿Ah? Leer el capítulo uno del texto de ética y completar el cuadro que se encuentra en la última diapositiva de la presentación. Semejanzas, diferencias, relaciones entre la ética y los otros saberes. Veo que se ha conectado Silvana, no sé si me escucha Silvana. Silvana, parece que no leíste esto que apareció aquí, que es esto, mira, ¿ves? Ay, ¿qué hace esto? No, no, aquí. Esto que aparece acá, ¿ves? Nuestros encuentros serán semanales los viernes a las 18 horas. El viernes 29 del 8 será la única excepción, la clase será a 17 horas. Así que estamos terminando ya la clase. Bueno, nada. A partir de la próxima tendremos a las 18 horas. ¿De acuerdo? Sí, padre, gracias. Sí. Padre, Bueno, esto, bueno, ya lo voy a encontrar, ¿no es cierto? En el mail que me han mandado está la clase. sí. Bueno, bueno, padre. Yo tengo un problema, estoy tratando de abrir el texto base, pero no tengo permisos. ¿No tienes permiso? Ya lo Pongo voy a solicitar controlar a acceso. ese detalle.
¿Pongo solicitar acceso? Sí, sí, pone. Igual debería no pedirte eso, pero de todas formas, si vos me pones solicitar acceso, me llega un mail a mí y ahí en el mismo mail yo te doy el acceso. Sí, Así ya que lo ahí vas puse, a ya poder. está. ¿Mm? Ok. Perfecto. Si hay cualquier otra duda o inquietud que surja durante la semana, hay un canalcito de comunicación que está aquí, ¿ven? Esta cosita. Y están todos los mensajes. No sé, ahí tengo un mensaje de alguien, no sé de quién. ¿Dónde, padre? Ahí arriba, donde hay ¿Lado? un globito de conversación. O si no, me mandan un mail también. Pueden mandarme un mail. Creo que en el pack está mi mail. Así que Ah, bueno, padre. en el Gracias. pack acá, ¿ven? Está, el pack es un documento, ahí está el mail también. Así que bueno, quedamos en contacto por cualquiera de estos medios y ya nos veremos si Dios quiere el próximo viernes ahí sí, a las 18 horas. Bueno, Perfecto. padre. Muchas gracias. Hermoso. Bueno, buen fin de Gracias. Nos semana. estamos viendo, Hasta padre. Gracias, luego. Gracias. Padre. Hasta Nos luego. Chao, vemos. padre. Hasta luego. Hasta Gracias. Gracias. luego. Hasta luego, compañero.